Hola, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio a nuestro Señor en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Y damos gracias también a Dios por la provisión del descanso, por la provisión que nos ha dado de sus bendiciones, pero sobre todo porque nos permite celebrar este culto a su santo nombre. Pongámonos en oración, dispongamos nuestro corazón para nuestro servicio a nuestro Dios. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, contar con la provisión, Señor, de tu cuidado, de un lugar donde descansar, Señor, de tener un techo sobre nuestra cabeza, pero sobre todo, Señor, contar con tu hermosa presencia, Señor, en nuestra vida, en el cuidado de nuestro descanso, Señor, y en la seguridad de nuestra alma. Padre bendito, gracias por todas las bendiciones que nos has dado ya en el transcurso de esta mañana, Señor, y permítenos ahora elevar este culto a tu santo nombre, Señor, y que sea agradable a ti, Señor, pero sobre todo que exalte y glorifique tu santo nombre. Padre bendito, gracias de todas estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos alabanzas a nuestro Señor, entonemos cánticos que le exalten. Cantemos juntos el himno de gloria en gloria. Himno de gloria en gloria, número 32 del himnario de España de adoración. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual el alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Cantemos un himno más, cantemos Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso. Es el himno 151 del himnario, celebremos su gloria. Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, paz de la vida.
Y un himno más, el himno Alcancé Salvación, himno número 158 del Nuevo Himnario Popular. Cantamos juntos. Bien, cantemos un himno más. Ahora el himno Oí un son. Himno Oír un son del Nuevo Himnario Popular. Oír un son en alta esfera, himno número 35.
siervos. Y también damos gracias a Dios porque en el transcurso de la semana nos permite llevar distintas actividades que van encaminados para glorificar su santo nombre. Tenemos los días miércoles la reunión de 8:30 de la noche. De 7:30 a 8:30 de la noche, los días miércoles, tenemos el estudio, la reunión de estudio de discipulado. Estamos revisando el Evangelio según San Juan, de 7:30 a 8:30, a veces un poquito más, casi hasta las 9, pero regularmente de 7:30 a 8:30 los días miércoles, de manera presencial, aquí en las instalaciones de Arista 1901, esquina José Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita. Ese mismo discipulado de los días miércoles lo estamos teniendo los días viernes a las 9 de la noche a través de mensajería, a través de Meet. Sí, esta mensajería que tenemos por internet. Entonces todos los días viernes de 9 a 10 de la noche estamos teniendo el mismo estudio de los días miércoles. Los días viernes, si usted quiere agregarse, puede enviarnos un mensaje a WhatsApp por redes sociales o al WhatsApp 33 124 85 173, y con todo gusto le damos el enlace para que usted se pueda agregar. ¿Sí? Estos los días viernes. Los días sábados tenemos el estudio bíblico para los niños a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana tenemos el estudio bíblico, y después de 11 a 11:30 tenemos un pequeño refrigerio, un momento de convivencia, y después de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde tenemos la clase de apreciación musical. Estamos aprendiendo flauta, piano, guitarra. Aún tenemos cupo disponible. Ahorita estamos enseñando algunos coros navideños para, si Dios permite, alrededor del fin de año poderlos cantar reunidos en un servicio a nuestro Dios. También todos los días estamos teniendo nuestro devocional a las 7 de la mañana. Lo pueden consultar aquí mismo por la página de la misión en internet, que es vidaencristo.online.church. Ahí a las 7 de la mañana todos los días estamos teniendo nuestro devocional. También puede ver la transmisión aquí por Facebook y un poquito más tarde a través de YouTube. Entonces tenemos estas transmisiones en vivo a las 7 de la mañana. También lo estamos transmitiendo en Instagram un poquito más tarde. Entonces estamos teniendo estos devocionales para seguir creciendo en Cristo, para seguir creciendo en sabiduría, en discernimiento y sobre todo en las cosas que Dios nos permite hacer para su nombre. Entonces pueden revisar los devocionales en la página vidaencristo.online.church. Ahí mismo va a encontrar las predicaciones los días domingo. Aproximadamente están a la 1 de la tarde. Entonces puede con toda confianza agregarse a los servicios y celebrar junto con nosotros los cultos elevados a nuestro Santísimo Padre. Damos gracias a Dios por cada una de las actividades, damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido hacer. Cantemos un himno más, un himno de este coritario que tenemos, el corito número 8, me parece que es el número 1. El número 8. Coritario número 13. En el coritario es el número 13, vine a alabar a Dios, y en el himnario celebremos su gloria, el número 89. Cantemos juntos. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial.
ahora dispongamos nuestros corazones, busquemos en nuestras Biblias el pasaje que estaremos usando hoy en este día para nuestra meditación, que hemos titulado La cura para el corazón afligido. La cura para el corazón afligido. Busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 41. Hechos 2, versículos 37 al 41. Hechos 2, versículos 37 al 41. Dice la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000 personas. Cantemos el himno Tú me llamas por mi nombre. O tú has venido a la orilla, también así se le conoce. Tú has venido.
la cura para el corazón afligido. Podemos ver que desde la primera ocasión que es predicado el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde la primera ocasión, la primera proclamación del divino mensaje por parte de los discípulos, ahora investidos por el Espíritu Santo, se manifestó el divino poder que ahora les capacitaba. El llamado de Pedro, la predicación de Pedro, tenía dos elementos: arrepiéntanse y sean bautizados. Cada uno de modo que ahora serán salvos para llegar a ser salvos y sus pecados sean perdonados y reciban el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó el mensaje de Pedro y lo usó para traer exhortación y convicción a los corazones de los oyentes. Si ellos eran culpables de crucificar a su propio Mesías, ¿qué haría Dios con ellos? Pedro les indicó cómo podían ser salvos. Tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Darían prueba de la sinceridad de su arrepentimiento y fe al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, identificándose de ese modo públicamente con su Mesías y Salvador. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, podían recibir el don del Espíritu Santo. Y la promesa era para judíos y gentiles. Y puesto que se ordena que los creyentes sean bautizados, es importante que tengamos una buena conciencia ante Dios al obedecer. Pero no debemos pensar que el bautismo sea parte de la salvación. Hechos 2:40 indican que los apóstoles continuaron proclamando la palabra e instando a las personas a que confiaran en Jesucristo. Veían a la nación de Israel como una perversa generación que estaba bajo condenación. En realidad, la nación tendría 40 años antes de que Roma destruyera la ciudad y el templo y dispersara al pueblo. La historia se repetía. Durante los 40 años en el desierto, la nueva generación se salvó de la generación anterior que se rebeló contra Dios. Ahora Dios le daría a su pueblo otros 40 años de gracia. Y en ese día 3,000 personas se arrepintieron, creyeron y fueron salvos. El resultado de la predicación fue realmente asombroso. La iglesia creció de 120 a más de 3,000. El sermón de Pedro tuvo un efecto especial sobre los oyentes. Se dieron cuenta de que necesitaban cambiar su vida. Pedro les dio la solución, la cual es la misma que sirve hoy para las personas que tienen el corazón afligido. Para ellos que se encuentran sin esperanzas, cansados, abatidos o sin quien acudir en ayuda. La cura para el corazón afligido viene por medio de la salvación. En el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La predicación de Pedro resultó eficaz.
no solo persuadiendo la mente de los oyentes, sino convenciendo su conciencia. Si Jesús de Nazaret era realmente su Mesías designado, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de tratarlo como había sido tratado. Cuando los que habían estado esperando el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su pueblo y vieron las manifestaciones sobrenaturales y oyeron el mensaje acerca de Jesucristo, se dieron cuenta de que tenían un problema. Pertenecían a la generación culpable y por lo tanto eran merecedores del juicio. Si Jesús fue el Mesías e Israel lo mató, ¿qué podrían hacer ellos ahora? Si habían rechazado a aquel sobre quien descansaba toda su esperanza de salvación, ¿qué esperanza de salvación les quedaba ahora? Bien podían clamar con angustia de corazón: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Esta es una pregunta básica que debemos hacernos. No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone. Y luego debemos vivir como perdonados. Dios le ha hablado mediante su palabra. Dios le ha hablado mediante las circunstancias. Dios le ha hablado por medio de otros creyentes. Dios le ha hablado por medio de otras personas. Dios le ha hablado mediante la oración. Dios le ha hablado mediante la lectura de su palabra. Lucas escribe la reacción de la multitud ante el sermón de Pedro, junto con la respuesta del propio Pedro. Se habían compungido de corazón. Esto era que la cura para el corazón afligido había llegado por medio de la aflicción del corazón en el arrepentimiento. Los oyentes sintieron agudas punzadas en su conciencia. Se compungieron, fueron punzados en el corazón. El mensaje caló hondo en el corazón de muchos oyentes y el Espíritu Santo les convenció de pecado, del gran crimen de haber dado muerte de cruz al Hijo de Dios. Esta pregunta implica que ellos no pueden librarse de la culpa y por eso necesitaban ayuda. ¿Qué haremos? En respuesta a las palabras de Dios, ellos expresaron fe en Jesús e indirectamente suplicaron a los apóstoles que les guiasen a Dios. Un mensaje con tal poder cambió súbitamente en corazones blandos, de carne, los corazones que habían sido de piedra. Pedro les indicó que debían arrepentirse, cambiar completamente su manera de pensar acerca de Jesús y cambiar la actitud hacia Él, bautizarse en su nombre, sometiéndose a la humillación del bautismo, algo que los judíos consideraban necesario solamente para las conversos gentiles, y someterse al mismo en el nombre de la persona a la que antes habían rechazado. Esto representaría una demostración clara y pública de su arrepentimiento, pero también de su fe en Él. El arrepentimiento y la fe se suponen mutuamente.
ya que es imposible volverse del pecado sin volverse hacia Dios y viceversa. Dice en el capítulo 3, versículo 19 de Hechos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El bautismo en el nombre de Cristo, lo cual significaba por su autoridad, reconociendo sus demandas, suscribiendo sus doctrinas, enrolándose en su servicio y confiando en sus méritos, abarca ambas cosas. Recibirían dos regalos de Dios: el perdón de sus pecados, incluido el pecado de rechazar al Cristo de Dios, y el don del Espíritu Santo para regenerarlos, unirlos, transformarlos y morar en ellos. Todo aquel a quien Dios llama por medio de Cristo recibe ambos dones. Los dones de Dios son integrales al llamado de Dios. La cura para el corazón afligido llegaría por medio de la búsqueda de la solución. Tras la convicción de pecado, vino el deseo ardiente de gracia salvífica. Se llaman hermanos por ser miembros de la misma casa de Israel, lo que contrasta con el señores del carcelero de Filipos, perteneciente a los gentiles. Hablan como quienes han comprendido lo mucho que se jugaban en su caso y están dispuestos a cualquier cosa con tal de obtener la paz de conciencia y el perdón del pecado. Se daban cuenta de que Jesús, a quien habían dado muerte, era el amado Hijo de Dios. Este Jesús había sido levantado de los muertos y estaba ahora glorificado en el cielo. Pero ¿qué más hay? ¿Cuál era el alcance que tiene la cura para el corazón afligido? ¿Cuál era el alcance de esta cura que Pedro les estaba ofreciendo, que Pedro les estaba ahora comentando? Pedro les dice que tienen que arrepentirse y bautizarse cada uno. Arrepentimiento significa cambiar de dirección de la vida del egoísmo y la rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Además, debían volverse a Cristo, depender de su perdón, depender de su misericordia, depender de su dirección y depender de su propósito. El bautismo nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes. El bautismo no constituye en sí mismo un medio para obtener el perdón y la salvación. Para la iglesia primitiva, sin embargo, no existía separación entre la realidad y el ritual. Venir a Cristo y ser bautizado eran cosas complementarias. El don del Espíritu Santo debe distinguirse de los dones del Espíritu. El primero es el Espíritu Santo mismo, mientras que los segundos son dones especiales concedidos por el Espíritu para poner a los creyentes en condiciones de servir. Así que Pedro les da respuesta a su angustiosa preocupación. La respuesta fue de inexpresable consuelo. Aunque pareciera increíble, Pedro les dijo que todavía había esperanza, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios, que se sometieran al bautismo en el nombre de Jesús, confesándole como Mesías, y al hacerlo se unirían a Él y a su nuevo pueblo, y se apartarían de la generación de Israel que estaba destinado al juicio divino por causa del pecado de haber rechazado al Mesías.
Los judíos creían que en el Dios verdadero, pero tenían un falso concepto acerca de Jesús como el Mesías que había de venir. Así que el énfasis de la respuesta de Pedro se centra en el cambio de mentalidad, sin excluir la fe, como se ve en el versículo 41. Los que acogieron la palabra para el perdón de los pecados, arrepentimiento, bautismo y fe están vinculados teológicamente con este suceso. Para escapar del castigo venidero, debían cambiar de pensamiento en cuanto a Jesús, apartarse de sus compatriotas, identificarse con Cristo por medio del bautismo. El bautismo que aquí se habla no tiene nada que ver con el agua, sino que indica el interior de la fe en el Señor. Solo injertados en Cristo es como pasamos a formar parte de la familia divina. Pedro instruye a la gente que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En el nombre sugiere la naturaleza de su carácter. Por ello, ser bautizado en el nombre de Jesús es confesar que el Señor es todo aquello que dice su nombre. El perdón de los pecados ocurre solo a través de Cristo como resultado de su muerte y resurrección. Como el precursor de Jesús, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento de los pecados y luego bautizó a la gente que se arrepentía. Pero Juan también enseñó que detrás de él venía uno que no solamente bautizaría con agua, sino bautizaría también con espíritu y fuego. ¿Qué significaba entonces este acto para los creyentes? No era un simple rito, sino un testimonio público por medio del cual se identificaban con alguna persona o religión. El significado del acto se deriva de la idea expresada en el idioma original, la cual proviene de la tintorería, donde metían una tela en la tintura para que esta tela se uniera de tal manera que la tela cambiara su naturaleza para llamarse tela azul o tela roja, dependiendo del color seleccionado y de la tintura. En base a esta idea, el vocablo bautismo se usaba muchas veces, aún sin referirse a la tintorería, con la idea de inmersión, o sea, sumergir algo en cualquier líquido, o con la connotación de identificación, de quedar identificado con aquel color. Este versículo 38, parece enseñar la salvación por el bautismo. Muchos llegan a insistir que realmente esto es lo que significa. En docenas de pasajes del Nuevo Testamento se afirma que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz tuvo la certidumbre de la salvación aparte del bautismo. Pedro les aseguró que si se arrepentían y eran bautizados, recibirían el don del Espíritu Santo. La salvación fue, es y será siempre la base de la fe en el Señor. En la actualidad, Dios está llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por ello, el orden para hoy es el que se encuentra en Hechos 10. Primero, la fe. Segundo, la recepción del Espíritu Santo. Y tercero, el bautismo con agua como testimonio a la gente, como testimonio al mundo. Lo segundo que detalla Pedro es los pormenores para que sea efectiva la cura. Cada que tomamos una vacuna,
cada que tomamos algún tipo de medicamento. Se nos dan instrucciones precisas para que aquel medicamento, aquella cura, sea más efectiva. Y Pedro les da los detalles para que sea efectiva la cura para el corazón afligido. Dice: arrepiéntanse de su pecado y no serán arruinados por su pecado. Reciban por fe la palabra de Cristo y quedarán justificados y unidos a Cristo. Recibirán el don del Espíritu Santo, pues el regalo del Espíritu Santo ha sido prometido para ustedes y para sus hijos. Del griego teknois, es decir, no niños, sino descendientes. Y puesto que la profecía de Joel abarcaba a toda carne, también para los que se encuentran lejos. De aquí podemos pensar que el Espíritu Santo quisiera incluir a los gentiles que habían de recibir la promesa como espiritual descendencia de Abraham. Siempre las promesas del Antiguo Testamento solían adoptar forma colectiva, pero aquí las invitaciones del Nuevo Testamento suelen formularse en forma personal, como aquí cada uno de vosotros. En Cristo hay gracia suficiente para el mundo entero y para cada uno de los pecadores, así como la hay para todos y cada uno de los santos. Aquellos que invocan el nombre del Señor son aquellos a quienes el Señor mismo ha llamado. Y los ha llamado eficazmente. Al bautizarse, los creyentes judíos externaban su rechazo a la autoridad de la jerarquía religiosa. Siguieron a Jesucristo y de esta manera se prepararon para enfrentar el odio y el desdén de sus antiguos dirigentes y maestros, porque ahora confesaban a Jesús como su Señor y como su Salvador. Al final, ¿cuáles serían los resultados de que la cura había sido efectiva? ¿Cuáles serían los resultados de que la cura para el corazón afligido realmente había surtido efecto? Cerca de 3,000 personas se convirtieron en discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes, enseñados por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo necesitaban ser parte de un grupo donde aprendieran la palabra de Dios, oraran y maduraran en la fe. Necesitaban a otros creyentes para tener compañerismo, orar y recibir enseñanzas. Era el camino para crecer y era lo que necesitaban. Entonces los efectos de la cura, de que la cura había hecho efecto, eran por medio de la obediencia de los creyentes. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muchos de los judíos presentes reconocieron la verdad del mensaje de Pedro. Hubo un gran movimiento adelante de la gente, deseando ser bautizados como evidencia externa de que habían acogido bien la palabra de Pedro como la palabra del Señor. Fueron aproximadamente 3,000 los que aceptaron a Jesucristo ese día por medio del bautismo. Quienes confiaron en Él
se apartaron de la generación condenada y llegaron a formar parte del cuerpo de Cristo. Al escuchar la verdad acerca de Cristo, los judíos fieles confiaron en Él. Si la mejor prueba de un ministerio del Espíritu Santo es la conversión de las almas, con toda certeza el ministerio de Pedro era de esta clase. Es indudable que este pescador galileo recordó las palabras del Señor Jesús: os haré pescadores de hombres. Y quizá recordó también el dicho del Salvador: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. El mensaje de Pedro fue la palabra efectiva de Dios. Pedro plantó la semilla y Dios la hizo crecer. El Cristo exaltado agregó 3,000 creyentes a su iglesia ese día. El Señor lo hizo por medio del Evangelio en la palabra y los sacramentos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. El Evangelio, la palabra de Dios, persuade y cambia a las personas. Algunas veces en gran número, en otras ocasiones parece que es en un número insignificante, pero la forma que Dios tiene para hacerlo es por medio del Evangelio. El otro efecto de que la cura había sido efectiva se iba a ver por la conducta de los creyentes. Desde el primer día, los que Dios había unido a Él se dedicaron a las actividades necesarias para la edificación mutua. La comunión es básicamente participación y compartir. Y ellos compartían la fe común, la dedicación a las enseñanzas de los apóstoles y también las bendiciones de la palabra y los sacramentos, estos mandamientos que Dios había dado a su iglesia. Así estaban en compañerismo. Eran un grupo que participaba en la adoración y en la obra del Señor, y que compartían sus gozos y sus penas, compartían sus necesidades y sus oportunidades. Cuando los cristianos practican estos principios, siempre se produce una iglesia sana y estable. En primer lugar, se dedicaron al estudio de la doctrina de los apóstoles, la misma enseñanza revelada en el Nuevo Testamento. Así que dieron un lugar primordial al estudio de la Biblia. Además se dedicaron al compañerismo. Cada uno compartía lo que era y lo que tenía con los demás. Se reunían para el partimiento del pan, comían juntos cuantas veces podían, aprovechaban toda ocasión para recordar la muerte del Señor, tal como Él les había mandado. Es obvio que se reunían más frecuentemente que nosotros. Así es como podían darse cuenta de las necesidades de otros y apoyarse mutuamente. Cuando recibían la cena del Señor o simplemente comían juntos, el partimiento del pan era una expresión de su unidad en Cristo y de su gozo en la salvación. No había obligación política ni presión eclesiástica para hacerlo, sino que era el resultado del amor que sentían los unos por los otros, además de lo prioritario en cuanto a la oración. La oración era una actividad muy importante en la vida de la iglesia de Jerusalén. Aún hoy en día es una señal importante de vitalidad en una congregación moderna. Como las otras actividades de la primera iglesia,
Orar juntos era una expresión de su unidad, de su devoción a las enseñanzas de los apóstoles. Finalmente, hemos visto que Pedro se centró en Cristo. Fue una predicación cristocéntrica y relató su historia en 6 etapas. Era un hombre, si bien divinamente atestiguado por milagros, fue muerto por manos inicuas, si bien de conformidad con el propósito de Dios, fue levantado de entre los muertos, como lo habían anunciado los profetas, y de lo cual habían dado testimonio los apóstoles, fue exaltado a la diestra de Dios, y desde allí derramó su espíritu, y ofrecía, y sigue ofreciendo el perdón de Dios y el Espíritu a todos los que se arrepienten, creen y se bautizan. Y de esta manera Cristo les agrega a su nueva comunidad. Nuestra lucha hoy es cómo ser fieles a este evangelio apostólico y al mismo tiempo presentarlo de manera que haga eco en los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Lo que de inmediato queda claro es que, igual que los apóstoles, tenemos que centrarnos en Cristo. El comienzo de Pedro es, escuchen esto, Jesús. En el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús. Ese debe ser nuestro comienzo también. Es imposible predicar el Evangelio sin proclamar a Cristo. ¿Cómo hacerlo? Podemos alegar 4 puntos. Primero, los acontecimientos del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesús. La resurrección tenía significación salvífica también, ya que por ella Dios transfirió el veredicto humano a Jesús, lo arrancó del lugar de la maldición y lo exaltó colocándolo en el lugar de honor. Segundo, los testigos del Evangelio. Los apóstoles no proclamaban la muerte y resurrección de Jesús en un vacío, sino en el contexto de la Escritura y de la historia. Apelaban a una doble prueba para autenticar a Jesús, de modo que pudiera establecerse la verdad en labios de 2 testigos. No estamos libres para predicar a un Cristo de nuestra propia fantasía, ni siquiera para centrarnos en nuestra propia experiencia, ya que nosotros no fuimos testigos directos del Jesús histórico. Nuestra responsabilidad consiste en predicar al Cristo auténtico de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tercero, las promesas del Evangelio. El Evangelio contiene buenas noticias, no solo sobre lo que hizo Jesús, murió por nuestros pecados y fue levantado de conformidad con las Escrituras, sino también sobre lo que Él ofrece como resultado. A quienes responden a su ofrecimiento, Jesús promete tanto el perdón de pecados para borrar el pasado, como el don del Espíritu para transformarnos en personas nuevas. Juntos, estos 2 aspectos constituyen la liberación que muchos buscan. Liberación de culpa, de la corrupción, del egoísmo y del juicio. Además de liberación para poder ser personas que Dios hizo y que quería que fuésemos. El perdón y el Espíritu conforman la salvación y ambos se simbolizan en el bautismo, es decir, el lavamiento del pecado y el derramamiento del Espíritu. Cuarto, las condiciones del Evangelio. Jesús, el Cristo, no nos impone sus dones incondicionalmente. Lo que exige el Evangelio
es un primordial giro del pecado a Cristo, lo cual adquiere anteriormente la forma del arrepentimiento y la fe, y exteriormente el bautismo. Como agregado por este mismo acto de arrepentimiento, de fe y de bautismo, cambiamos nuestra lealtad al ser transferidos a la nueva comunidad de Jesús. No es suficiente hoy en día proclamar a Jesús desde un solo aspecto, desde una sola visión, ya que Jesús es histórico, teológico y contemporáneo. Histórico porque realmente vivió, murió, se levantó y ascendió en el campo de la historia. Teológico porque su vida, muerte, resurrección y ascensión tienen todas significado salvífico. Y contemporáneo porque vive y reina para dispensar salvación a todos los que responden a su llamado. Los apóstoles representaban el mismo relato sobre Jesús en 3 niveles: como un hecho histórico, testimoniado por sus propios ojos; con significado teológico, interpretado por las Escrituras; y como un mensaje contemporáneo, enfrentando y confrontando a hombres y mujeres con la necesidad de una decisión. Nosotros tenemos la misma responsabilidad hoy de narrar la historia de Jesús como un hecho, como doctrina y como buena noticia, de hacer una exposición completa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la remisión de pecados aún se predican a los principales de los pecadores en el nombre del Redentor. El Espíritu Santo aún sella la bendición en el corazón del creyente. Aún las promesas alentadoras son para nosotros y para las generaciones venideras, y aún se ofrecen las bendiciones a todos los que están lejos. Aún Dios sigue ofreciendo salvación en Cristo. Busquemos a Cristo mientras aún pueda ser hallado, porque la noche viene. Acudamos a su llamado. Así que los enfermos espiritualmente pueden seguir el ejemplo de estos que sintieron la aflicción de corazón al escuchar el Evangelio. El milagro que aconteció en la vida de cada uno de ellos puede tomar lugar en la vida de cada uno de los oyentes hoy a este mensaje. Habrá que arrepentirse, habrá que creer en Cristo y seguir el ejemplo que Él nos da para vivir una vida plena. Lucas describe la belleza de la iglesia creciendo y desarrollándose. Pinta la espontaneidad, dedicación y devoción de los primeros cristianos en relación con Dios en los servicios de adoración. Tomemos este ejemplo que nos ha quedado de testimonio y para aliento a todo creyente en Cristo, a todo aquel que ha decidido confesar a Cristo como Señor, Salvador y Rey. Cantemos juntos Vida Abundante. Himnario, celebremos su gloria, himno 176. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó,
Gracias, Padre bendito, Señor, por el gran rescate que has efectuado en favor nuestro por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque por medio de tu gracia, tu amor y tu misericordia, tu corazón anhelante, Señor, permitió que Cristo muriera para remisión de nuestros pecados, para redimirnos, Señor, de aquel destino al cual éramos nosotros merecedores a causa del pecado. Padre bendito, ahora te pedimos que te agrades de nuestras vidas, que nos permitas ser santificados y apartados, Señor, para tu obra, que podamos valientemente predicar de tu evangelio y que otros hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, Señor, lleguen al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús. Señor, te pedimos por nuestra colonia, por nuestra ciudad, por nuestro país y por todo el mundo, Señor, para que tú derrames de tu amor y más personas se sigan agregando a tu iglesia, Padre. Que más te reconozcan como el único camino de salvación y el único que puede otorgar vida eterna. Padre bendito, lo rogamos a ti, lo clamamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias a Dios por este tiempo. Les recordamos que estamos en campaña, estamos empezando la cruzada del 1 al 5 de diciembre. Si usted quiere que lo visitemos, que compartamos con usted de la palabra de Dios, puede enviarnos un mensaje por redes sociales, puede enviarnos un WhatsApp al 33 124 85 173 y decir que usted está interesado en que le visitemos en esas fechas para hablar de la palabra de Dios, para leer de la Escritura, que usted quiere y tiene el deseo de escuchar del mensaje de salvación, y con todo gusto le estaremos visitando en esos días, especialmente en esos días que tendremos la oportunidad de estar un buen grupo de hermanos aquí en la ciudad de Guadalajara compartiendo de la palabra. Así que esos días los hemos designado como especiales para estar compartiendo la palabra, y ese será un gran gozo estar compartiendo con ustedes en sus hogares. Finalmente, también le recordamos que seguimos con las actividades ahora presenciales en la Misión del Calvario. Estamos contentos porque hemos logrado completar varias actividades y pedimos a Dios que se manifieste también y que más personas se sigan agregando. Finalmente, cantemos un último himno para despedirnos. Cantemos ahora el himno Lo debes compartir. Es el himno 187 en el himnario Cantos de Alabanza y Adoración. Himno número 187. Alrededor, caliéntate
de semana y que les guarde en todas sus actividades y que sea con ustedes en todo tiempo. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.